Hola, vamos a hablar un poco de circuitos eléctricos y de motores y usaremos en parte de nuestro trabajo la micro:bit. Se denomina corriente eléctrica al movimiento de electrones por el interior de un determinado conductor. El circuito eléctrico sería el recorrido preestablecido para que se desplacen esas cargas o esos electrones. Básicamente, en un circuito eléctrico debe haber una fuente y un receptor, además de cables que conecten. Pero nosotros en este caso vamos a usar un dispositivo más, que ahora mostraremos. Bien, como fuente usaremos nuestra micro:bit. Como receptor usaremos un diodo LED, o un diodo emisor de luz. Estos diodos tienen una patita más larga que otra. La patita larga sería el polo positivo. Vamos a mostrar bien un esquema, un diodo. El diodo tiene una pata larga, entonces que se nombra ánodo y es el polo positivo, y una pata corta que se denomina cátodo y es el polo negativo. Y siempre que en un circuito se utilice diodos, conviene utilizar resistencias como forma de proteger al diodo por si hay mayor tensión de la que soporta el diodo, que no se queme la luz. ¿Tá? Bien, esos diodos son esas lucecitas que ustedes ven prender en muchos aparatos. ¿Tá? ¿Cómo se representa la resistencia en el circuito? De esta manera, ¿tá? Como un zigzag. Por lo tanto, este será nuestro circuito básico. Vamos a aclarar lo siguiente además, que en un circuito tenemos dos posibles tipos de corrientes que puedan circular. Una corriente que va a ir del polo positivo al polo negativo, que se llaman corrientes continuas, y otra corriente que no necesariamente identifica un polo positivo y un polo negativo, que se llama corriente alterna, que lo que hace es ir cambiando el sentido de giro constantemente. Vamos a hablar de ello a posterior. Bueno, bien, seguimos con nuestro circuito. Vamos a armarlo, este circuito concretamente. ¿Qué es lo que tenemos? Yo ya tengo algo armado acá. Tengo del polo positivo, que voy a conectar a los 3 voltios de la micro:bit. Voy a conectar la resistencia la voy a conectar a la pata más larga del LED. Y la pata más corta del LED lo vamos a conectar a la terminal GND, que vendría a ser el polo negativo. Y como vemos, nuestro LED se enciende. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, conectamos mal nuestro circuito? O sea, el cable que tenemos en 3 voltios lo conectamos en GND y el cable que teníamos en GND lo conectamos en 3 voltios. Como veremos, el LED no se enciende, ¿tá? Porque el LED solo funciona si está conectada su pata más larga a los 3 voltios. No se va a quemar si conectamos mal, pero hay que tener precaución en eso. Muy bien. No solamente podemos usar un circuito para, por ejemplo, encender un LED. Podemos, por ejemplo, también usarlo para hacer funcionar un motor. Voy a conectar una terminal a GND. Estos motores, ustedes lo conocen, son estos tipos de motores que tenemos en muchos de los juguetes, ¿tá? Que funcionan a pilas. ¿Tá? Tienen 2 conectores aquí, ¿tá? Para hacer uno a positivo y uno a negativo. Vamos a conectar entonces el otro polo a 3 voltios y observemos que el motorcito gira. Yo le puse una hélice para que se vea. Voy a tratar de mostrar el sentido de giro. Observen que en este caso el motor arranca a girar en este sentido, que sería sentido antihorario. Voy a cambiar los conectores. Voy a poner lo que tenía en 3 voltios en GND y voy a poner en 3 voltios lo que antes tenía en GND. No sé si logran ahora visualizar que
el giro es ahora en sentido horario. A veces cuesta conectar un poquitito, ahí está, en sentido horario. Voy a volver a mostrar, a ver si, ahí está, que se note que gira en sentido horario. O sea que he invertido el sentido con el que corre la corriente. Ojo, sigo hablando de un circuito de corriente continua. La corriente, una vez que haga las conexiones, gira en un solo sentido. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la explicación. Nosotros podemos transformar una energía en otra. En este momento lo que estábamos haciendo era transformar la energía eléctrica, por ejemplo, en energía mecánica con esto del motor. Pero nosotros sabemos que una energía se puede transformar en otra y entonces vamos a usar ahora nuestros motores para darle una energía mecánica y que se transforme en energía eléctrica. O sea, vamos a usar el motor para encender un LED, por ejemplo. ¿Tá? Bien, ya hablamos un poco entonces de la corriente continua y la corriente alterna. Vamos a volver a recordar. La corriente continua es la que hace que los electrones se desplacen en un solo sentido en el circuito, por ejemplo, del polo positivo al polo negativo. Una fuente para corriente continua puede ser una pila, puede ser una batería, puede ser nuestra propia microvía. ¿Tá? Siempre en ese tipo de circuito con corriente continua, la diferencia potencial, o sea, el voltaje que tenemos en el circuito es constante, la diferencia potencial entre el polo positivo y el polo negativo. Si tenemos una pila que suministra 1 volt y medio, el voltaje va a ser 1 volt y medio siempre. Sin embargo, tenemos circuitos con corriente alterna. UTE, por ejemplo, suministra a nuestros hogares corriente alterna. Esa corriente alterna lo que hace es ir cambiando el sentido de giro muchas veces por segundo. Concretamente, la energía de UTE o la corriente suministrada por UTE cambia 50 veces por segundo. Se dice que tiene una frecuencia de 50 hercios. Es destacable o detectable, por ejemplo, este cambio en los tubos luz, ese parpadeo que vemos, que en realidad se llama efecto estroboscópico, detectar ese cambio de sentido en la circulación de la corriente. Todos los equipos eléctricos, computadoras por ejemplo, nosotros la enchufamos a 220, pero lo que hacemos luego, o lo que hace el dispositivo, las computadoras de torres por ejemplo, tienen una fuente interna que lo que cambia es la corriente alterna que recibe de UTE en corriente continua, porque todos los dispositivos internos de las computadoras funcionan con corriente continua. Bueno, vamos a armar ahora un circuito para mostrar cómo puede usar el motor como generador de corriente. Para eso voy a armar un circuito que voy a mostrar ahora aquí, que en realidad va a tener 2 LED. Voy a conectar una pata larga, que acá ya la puse como positivo, ¿tá? A un cable que se va a ir hacia una terminal y voy a usar un cable para conectar la pata corta del LED a la pata larga de otro LED. Voy a usar un LED rojo y un LED verde. Y voy a conectar de estas 2 patitas conectadas otro cable que se va a ir a otra terminal. Yo aquí lo que voy a usar es una resistencia. ¿Tá? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si la corriente entra por aquí, o sea, va a correr en este sentido, lo que va a pasar es que va a venir, va a recorrer esto, va a encontrar acá la pata corta, por lo tanto no va a encender ese LED, va a venir a la pata positiva, va a encender el LED verde y se va a ir por acá. Y si yo invierto el sentido de la corriente, o sea, si hago entrar por acá la carga positiva, va a venir por acá, se va a ir por este lado, porque por este lado va a encontrar la pata negativa, entonces luz verde, el LED verde no va a encender el LED rojo y se va a ir por acá. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro circuito, de forma tal que vamos a mostrar fácilmente cómo se invierte el sentido de la corriente continua. Para eso yo voy a usar un circuito que ya armé, que lo que tiene es una protoboard donde conecté
la patita corta de un LED a la patita larga del otro, y desde la patita larga me estoy llevando una corriente a una salida. Y después conecté las otras dos patitas, ¿tá? Y eso me lo estoy llevando con la resistencia a otra salida. Bien, voy a usar este motor de corriente continua, que la ventaja que tiene con respecto a este otro, que tiene un eje un poco más largo, y entonces yo lo voy a poder mover. Y observen lo que pasa. Cuando giro en un sentido, se enciende la luz roja, se ve parpadear, y cuando giro en el otro sentido, se enciende la luz verde. O sea que en este caso yo lo que estoy haciendo es usando el motor de corriente continua como si fuera un generador, y al hacerlo girar en un sentido o en otro, como hoy mostraba yo que al cambiar los conectores en los pines de la microbit cambiaba el sentido de giro en el motor, ahora es al revés. Al cambiar el sentido de giro en el motor, logro que la corriente circule en un sentido o en otro, y por eso me enciende o el LED verde o el LED rojo de la microbit, de estos LED que tengo acá en la protoboard armado. ¿Tá? Bien, eso se llaman, estos motores de corriente continua se pueden hacer entonces funcionar como un dínamo. ¿tá? Un dínamo es una máquina eléctrica destinada a transformar energía mecánica en energía de corriente continua, siendo esto, por ejemplo, usado antes en las bicicletas, cuando no existían prácticamente las pilas. Se usaban unos dínamos que eran como unas botellitas que se ponían girando junto a la rueda, y se lograba encender un foco, ¿tá? Un foco delantero para una bicicleta, por ejemplo. ¿tá? Ahora bien, tenemos otro tipo de motores. Los motores de este estilo, que se llaman motores paso a paso. ¿tá? Este tipo de motores los encontramos, por ejemplo, en las impresoras, porque tienen movimientos muy precisos. Ustedes observen que, por ejemplo, para hacer girar una hoja en el rodillo, yo tengo que mover muy despacio ese rodillo, porque necesito que la hoja se vaya introduciendo de a poquito para ir avanzando los renglones. Incluso el cabezal de la impresora tiene que tener desplazamientos laterales muy pequeños, muy precisos, para ir imprimiendo cada uno de los caracteres que necesito. Bien, y los motores estos se pueden usar también como generadores, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a desconectar esta que teníamos por acá, y vamos a hacer una conexión en dos pines de este motor de impresora. Bien, en realidad yo voy a usar una palanquita para ese motor para poder girarlo mejor. Acá improvisé una palanquita. Bueno, observen qué es lo que ocurre. Parece ser que los dos luces se están encendiendo al mismo tiempo, y entonces uno dice, esto que la corriente está girando en ambos sentidos a la vez. Suena como algo ilógico, porque uno piensa realmente que en un cable la corriente tendría que girar en un solo sentido. Observen que estaba girando, como estaba girando esta manivela, que si giro al revés es exactamente lo mismo. ¿tá? Ahora voy a tratar de girar rápido, y observen que la luminosidad es bastante, y voy a tratar de girar más despacio, a ver si se logra visualizar. Se logra ver como un pequeño titileo, que titilan. Bueno, eso es básicamente lo que hay que tratar de entender, porque no es que estén corriendo o circulando la corriente a la vez en ambos sentidos. Circula en un sentido y circula en el otro, circula en un sentido y circula en el otro. Eso hace, por ejemplo, que el LED verde se encienda, se apague, se prenda al rojo, se apague, se prenda al verde, se apague, se prenda al rojo. Pero como esto ocurre muchas veces por segundo, a nuestra percepción hace que parezca que continuamente están encendidos los dos LED. ¿tá? Bueno, este tipo de corriente se llama corriente alterna. Este tipo de motores entonces funcionan como si fuera un alternador. Un alternador justamente es un tipo de dispositivo que lo que genera es corriente alterna. ¿tá? Bien, con el giro entonces parece que
se está circulando la corriente en los dos sentidos, pero esto no es así, sino que es por nuestra percepción. Bien, vamos a mostrar un par de cosas más. Por ejemplo, estos motores de corriente continua, recuerdan que ya usé hoy, vamos a mostrar cuál es el voltaje, por ejemplo, que puedo tener. ¿Ve? Observen que unos 5 voltios puedo llegar a tener, pues este es un motorcito de 5 voltios justamente que funciona bien con 5 voltios, ¿tá? Y entonces cuando yo lo uso como generador veo que genera unos 5 voltios, ¿tá? Vamos a mostrar, por ejemplo, también con un multímetro, vamos a encenderlo, ¿tá? Observen, ahí 480, 5 y algo, ¿tá? Como la medida que genera en el voltaje es de unos 5 voltios. Vuelvo a repetir, 480, 5 y poquito ahí. Es más preciso el multímetro para medir la corriente. Bueno, con esto espero que se entusiasmen a hacer algo de circuitos y a usar la micro:bit entonces como instrumento o fuente en algunos circuitos que armen.